Bully Magnets presenta... Conforme avanza el siglo XXI, el mundo ha cambiado gradualmente sus preferencias políticas, al grado que los movimientos reconocidos como de ultraderecha han cobrado protagonismo y ganado el control de grandes espacios de poder internacional. Pero tal vez se han preguntado de dónde viene la ultraderecha, cuál es su historia y por qué se volvió tan popular en los países desarrollados. Pues aunque parece un fenómeno nuevo, la realidad es que la ultraderecha es una ideología que se ha ido desarrollando a lo largo de muchas décadas. Así que platiquemos de eso, y para ello tenemos que comenzar por el principio viajando al pasado. Normalmente esta historia nos lleva a la Revolución Francesa de 1789 y a la Asamblea Constituyente, en donde el ala política más conservadora se sentaba a la derecha del salón y la más revolucionaria a la izquierda. No entro en detalles porque ya tenemos un video completo sobre eso. Además, aquí vamos a hablar de la ultraderecha, y para ello tenemos que viajar un poco más al presente, específicamente al siglo XX. Nuestra historia comienza en 1945, cuando el mundo comenzó a recuperarse de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Entre 75 y 85 millones de personas habían muerto y el continente europeo estaba en ruinas. Además, la caída del nazismo y del fascismo hizo evidente la persecución y genocidio que existía hacia las minorías, como lo eran los judíos, los gitanos, los homosexuales y los comunistas. Sin embargo, una vez que terminó la guerra, las naciones capitalistas y socialistas dejaron de tener un enemigo común, por lo que de inmediato comenzó la Guerra Fría, con un mundo dividido en dos bandos, en donde uno de los pocos puntos que tenían en común era el repudio al fascismo. ¡Odiamos el fascismo! En esta época, los fascistas, que seguían siendo leales a la causa, fueron segregados y señalados como traidores por sus propios países, por lo que tenían que actuar al margen de la ley. A estos personajes se les denominaba como la nueva ultraderecha, y ellos se autodenominaban como neofascistas. Estos grupos no tenían prácticamente nada de nuevos, pues sus miras políticas eran la vuelta al pasado imperial y al totalitarismo, por lo que en la década de los años 50 sus movimientos políticos fueron prohibidos en la mayoría de Europa, como el Partido Socialista del Reich en Alemania o el Movimiento Social Europeo Nacional en los Países Bajos. Seguimos siendo los nazis de siempre, pero con un nuevo sombrero. Por otro lado, el continente americano sirvió de refugio para muchos fascistas, especialmente en Estados Unidos, donde se adherían a los movimientos anticomunistas, o en América Latina, donde se promulgaba y se difundía la ideología de la Falange Española de Francisco Franco, tal como lo hizo el Partido Acción Nacional de México, del cual por cierto tenemos un video completo aquí. La siguiente generación de ultraderechistas fue conocida por ser una combinación de nazis y fascistas jóvenes. Durante los años 50 y 60 se definieron a sí mismos como populistas opositores a la élite de la posguerra, creando su base social en las zonas marginadas de Europa y criticando al estado de bienestar. Esencialmente eran los primeros partidarios del neoliberalismo, un concepto complejo y controvertido del que tenemos varios videos aquí en el canal. Los principales partidos de ultraderecha de la época fueron la Unión de Defensa de Comerciantes y Artesanos, mejor conocido como el poujadismo, por su líder Pierre Puget, al cual perteneció el joven Jean-Marie Le Pen, líder de las juventudes del partido y el parlamentario más joven en la historia de Francia, y quien es el abuelo de la actual líder de la ultraderecha francesa, Marie Le Pen. Otro movimiento relevante fue el Partido Nacionalista de Alemania, el NPD, creado en 1964 por antiguos altos mandos nazis, y aunque en su momento era poco popular, desde entonces y hasta la fecha su principal objetivo ha sido combatir la migración de origen no europeo al país, pues se consideran abiertamente neonazis y neofascistas. Finalmente, el movimiento de derecha radical más importante de la época ocurrió en Estados Unidos, en las elecciones presidenciales de 1968 con George Wallace, el gobernador de Alabama, que proponía una agenda abiertamente racista y a favor de la segregación.
y aunque participó con el Partido Independiente Americano, es el único candidato de un tercer partido que ha ganado en 5 estados, todos ellos del sur confederado. Se puede ser abiertamente racista y aún así tener representación política. ¡Me encanta este país! Durante los 80s y 90s, el mundo sufrió de una gran crisis económica y una mayor migración, además del colapso de la Unión Soviética en 1989. Con esto, la ultraderecha adquirió nuevas fuerzas al fomentar nuevos discursos nativistas, autoritarios, populistas y neoliberales, además de un nuevo alcance a su crítica hacia la inmigración. Para finales de los años 90, prácticamente todo el planeta tenía partidos de ultraderecha consolidados, aunque en la mayoría de los casos con pocos votos cuando llegaban a participar en las elecciones, pero eso estaría por cambiar. Con la llegada del nuevo milenio también llegaron nuevos problemas para las democracias capitalistas de todo el mundo, empezando por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, seguido de la crisis económica del 2008 y la crisis de refugiados en Siria del 2015. Y si nos vemos un poco más cercanos a la actualidad, podríamos sumar también la crisis económica y sanitaria que ocasionó el COVID-19, así como las guerras entre Rusia y Ucrania e Israel con Palestina. Y es que durante los primeros 20 años del siglo XXI, los discursos de la ultraderecha se han nutrido particularmente de la islamofobia y el populismo, con lo que han creado discursos que décadas atrás serían inaceptables y que ahora se han vuelto comunes. Esta expansión ideológica ha sido tan exitosa que se ha logrado reproducir por gran parte del mundo, al grado que incluso ha logrado meterse en las agendas de los partidos y movimientos políticos de izquierda. Los islamistas inmigrantes son el perfecto chivo expiatorio, se ven extraños y han contaminado nuestra cultura. Claramente son la raíz de todos nuestros problemas. Ejemplos como el partido neonazi Amanecer Dorado en Grecia, el Kotleva, Partido Popular de Hungría, o los partidos políticos neofascistas que mencioné anteriormente, ahora son aceptados y votados con relativa normalidad, todos bajo elementos populistas, euroescépticos, islamófobos, xenófobos y en contra del buenismo y la corrección política, que es lo que ahora se le conoce como la cultura woke. Ejemplos de países tradicionalmente democráticos que se han tornado hacia la ultraderecha son cada vez más frecuentes en el siglo XXI, con el ascenso y el empoderamiento de los presidentes de Estados Unidos, Brasil, Hungría, Israel, Italia, Argentina e India, así como personajes en ascenso en Alemania, Países Bajos, Francia, Dinamarca, Austria o Canadá, por solo mencionar algunos. Como pueden ver, la ultraderecha ha estado allí desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial y se ha aprovechado de los graves errores de las democracias capitalistas para abrirse paso entre la frustración y el enojo de la sociedad, haciendo de esto un campo de cultivo para el neonazismo, el neofascismo y los discursos de odio, volviéndolos una vía política válida que en otros tiempos habrían sido considerados completamente inaceptables y violentos e incluso ilegales. La preservación de la América Blanca, la pureza europea, la dominación racial, la batalla cultural contra lo woke, la separación cultural, la batalla contra lo LGBTQ. Lo natural es que el fuerte domine sobre el débil. La batalla del siglo XXI ha comenzado. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que esta ideología es algo negativo o es solo una exageración que están dando los medios de comunicación y el internet? Y además, ¿crees que la ultraderecha es un momento pasajero y efímero como una moda o es algo que nos va a acompañar por décadas por delante? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, me va a encantar saber tu opinión. Además, quiero informarles que tengo ya toda una investigación lista sobre qué es la ideología de ultraderecha, para saber qué son, qué piensan, cómo operan y qué es lo que buscan como fin último. Tal vez les interese que haga un video sobre eso, así que dejen su like y sus comentarios para saber si es que es un tema de interés. Yo creo que sí, porque puede permitir a las personas saber qué tan cerca o lejos están del espectro de la ultraderecha y el fascismo. Así que voten y díganmelo aquí abajo en los comentarios. Finalmente, viendo la naturaleza del video, lo más probable es que este video no vaya a monetizar.
Así que por favor los invito a unirse a nuestro sistema de Patreons y de miembros de comunidad. Además pueden participar también con un chat pagado aquí abajo en la caja de comentarios y dejar una aportación. De esa manera podemos seguir con estas investigaciones y con nuestro canal de podcast semana a semana. Así que por favor apóyennos, eso es muy útil para que sigamos hablando de estos temas que son controvertidos y que pueden generar problemas en estas épocas del internet. Y bueno, es todo por el momento. Dejo algunos videos al final con temas relacionados y también la bibliografía por si la quieren revisar. Ahora sí, yo soy Reinhardt y nos vemos hasta la próxima. Bye.